Ya. Para los que no pudieron asistir o se incluyeron más tarde a la presentación de la clase pasada, me vuelvo a presentar. Mi nombre es María José, soy terapeuta ocupacional de profesión y estoy a cargo de este módulo. Ya, voy a compartirles pantalla. Ya, bueno, recordar que ante cualquier duda, consulta, si de repente hay algún problema con el audio, con el video, me lo comenten, por favor. Ya, voy a compartirles la pantalla. Mm, mm, ya. Primero aprovecho de consultar si hay alguna duda respecto a los contenidos de la clase anterior. ¿No hay dudas? Ya, si no tenemos dudas, ¿cierto?, del contenido pasado, ¿cierto?, que fue la ley 21.545, ¿cierto?, esta nueva ley de trastorno de espectro autista o ley TEA, ya, vamos a dar inicio a lo que nos compete el día de hoy. ¿Logran visualizar correctamente la presentación? Sí, profe. Sí, Súper. Comenzamos entonces. Como les comentaba, este módulo, ¿cierto?, de abordaje de niños en TEA, ¿cierto?, tiene, bueno, vamos a abordar los diferentes contenidos. Para temas de la evaluación, yo les dejé un mensaje al grupo de WhatsApp, ¿cierto?, que son los contenidos que van a ingresar en esta evaluación que comienza al finalizar la clase. Ya, como las demás evaluaciones, tienen un plazo de 24 horas para poder responder. Los contenidos son el número 1, la ley 21.545, que fue la que vimos la clase pasada, sobre la ley de autismo. El tema 2, que es el que veremos hoy, autismo, definición, historia y etiología del autismo. Y el tema 3, neurodiversidad, que también lo vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Y bueno, acá les comparto, bueno, también está en el aula, el calendario actualizado con las fechas de evaluación. Como les decía, hoy 31, acá aparecen, ¿cierto?, los módulos que se evalúan, ya que serían el 1, 2 y 3, y ya lo siguiente para las próximas clases. Esto lo pueden encontrar en el aula. Ahí también en ese documento les compartí mi número de teléfono en caso de cualquier dificultad que tengan. No duden en comentarlo. Cualquier duda también sobre los temas que vamos pasando, también lo pueden consultar por ahí. Y yo respondo los mensajes a este número desde la 1 de la tarde hasta las 7, de lunes a viernes. Ya, comenzamos. ¿Qué es el autismo? Esta pregunta yo creo que la hemos escuchado, ¿cierto? A veces nos hemos cuestionado, dependiendo de lo que, dependiendo de lo que aparezca, por ejemplo, en las noticias, quizá algún familiar o tienen algún conocido, a veces que pregunte, ¿cierto?, sobre las características del autismo o que presenta algunas características de este trastorno en sí. Ya, la pregunta acá, bueno, si alguien quiere acotar algo sobre la temática, lo puede hacer. Ya, también si quieren consultar alguna cosa en esta parte, también pueden realizarlo. Ya, acá lo dejé más que nada como una pregunta abierta, ya para que nos podamos cuestionar o quizás pensarlo más adelante, ¿cierto? Como para reflexión, sería, por ejemplo, cuando pensamos en la palabra autista, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Ya? También si conocemos a alguien con este diagnóstico,
hablando también sobre la ley que vimos la clase pasada, ¿cierto? La ley de autismo, si hemos visto alguna aplicada algunos de los principios que propone esta ley, ya si hemos visto algún avance de acuerdo a esto. Ya, eso es para la reflexión más que nada. Ya. Lo primero que vamos a ver es la definición de lo que es, bueno, definición del autismo, la historia y la etiología. Como primera definición, tenemos la que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, en sus siglas OMS, que nos dice que los trastornos de espectro autista, el TEA, abreviado, son un grupo de afectaciones que se caracterizan por un grado de dificultad en la interacción social y en la comunicación. Como vimos también en la clase pasada, ya lo que más se repite y lo que es más frecuente en este trastorno son estas dificultades en interacción y comunicación. Estas van acompañadas de otras, ¿cierto? En mayor o menor grado, pero para la clasificación se ocupan estas. También puede ir asociado a un diagnóstico, a un grado de discapacidad, entendiéndose que la discapacidad, ¿cierto?, se da entre la relación de la persona en el ámbito físico, psicológico o social, ya donde la persona tiene algunas barreras para su correcto desempeño en lo que nosotros esperamos que sea la realización de una actividad normal. La persona con trastorno de espectro autista, si presenta algún grado de deterioro mayor, ¿cierto? Puede acceder a las prestaciones, ¿cierto?, de la ley de discapacidad y ser catalogado dentro de estas especificaciones y contar con su credencial. Vamos a hablar también de algunas definiciones por parte de autores. Acá tenemos que el autor, que es Short, ¿cierto? El año 2012 y Reaño el 2017, comparten la definición del trastorno espectro autista, la comparten más que nada en la que viene a continuación, que el autismo es una condición del neurodesarrollo, donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización. ¿Qué nos dice esta hiperfocalización? Ya, bueno, acá pusimos, como les aparece a usted en el documento, ¿cierto? La búsqueda de patrones, detalles, mayor capacidad de sistematización, profundización en los temas de interés y mayor habilidad en el razonamiento lógico. Los autores proponen la hiperfocalización como, como una característica positiva dentro del trastorno. ¿Ya? Ellos lo ven desde ese lado. El estar hiperfocalizado lleva a algunas de las personas con este diagnóstico, ¿cierto?, a prestar mayor atención a detalles. Y puede que la persona sea muy buena en algunas actividades. Ya puede hacer creaciones que uno se asombra, ¿cierto?, al verlas. ¿Ya? Como ejemplo, les voy a poner el caso de un niño, ¿ya? Un niño de 7 años, un niño de 7 años que tenía un talento extraordinario para armar figuras de Lego. ¿Sí? Las figuras de Lego, ¿cierto?, tienen distintas dificultades y van enfocadas a distintas edades. En el caso de este niño con trastorno de espectro autista, él tenía mucha facilidad para armar este tipo de figuras, que eran para niños mucho mayores, en realidad ya eran para adolescentes y adultos. Entonces lo que él hacía era armar estas figuras, ¿cierto?, muy complejas, y él lo que hacía era coleccionarlas. ¿Ya? Uno diría, un niño pequeño teniendo un juguete en la mano, uno esperaría que el niño utilizara el juego imaginativo, ¿cierto? Que quizás le diera algún nombre, algún rol a esta figura que recién armó, pero lo que él hacía era solamente concentrarse, ¿cierto?, en ese detalle.
su juego mayormente era sobre Legos. Toda la temática Lego para él era un incentivo para continuar y tenía mucho, todo lo que uno le preguntara sobre Lego, él lo sabía y podría hablar mucho sobre eso y tener, claro, mayor habilidad sobre eso, que es algo que uno no esperaría que se tuviera. ¿Ya? Entonces, por eso, gracias a esta hiperfocalización en su caso, ¿cierto? Es que él lograba realizar esta actividad con tal precisión. ¿Ya? Eso es lo que igual nos dice este autor. Ya, si hablamos, por ejemplo, otro ejemplo sería que cuando una persona está hiperfocalizada, toda su atención pudiese irse a esa actividad en sí. Puede ser alguien que está muy concentrado en una tarea. En este caso vamos a hacer el mismo ejemplo del niño que arma figuras de Lego. Para él, ¿cierto? Cada detalle es muy importante. Ya toda su atención está puesta en esos detalles, en llegar a la finalización de su objetivo. Entonces, ya lo que dice, lo que propone este autor, ¿cierto? Es que en el caso de ese niño pudiese simplemente no escuchar lo que el resto le está diciendo. Su foco principal, como decía, va a ser finalizar la actividad de interés. Acá tenemos a otro autor, bueno, a otros autores que nos dicen que nos definen el trastorno espectro autista como las dificultades que se dan en el procesamiento de los elementos de la comunicación, la cognición social, ¿cierto? Típica, implícita, hipo o hipersensibilidad sensorial. Ya, como habíamos conversado previamente, se repite mucho en los diagnósticos que existen dificultades, ¿cierto? En la comunicación y la interacción. La parte social se ve mayormente afectada, ya que puede ser que la persona se muestre como muy impulsiva al hablar, que en un grupo social donde hay más personas, ¿cierto? Él sea siempre quien quiera hablar primero. Por ejemplo, estamos en un grupo, ¿cierto? Yo estoy hablando y alguien me interrumpe constantemente, poniendo otras ideas, ¿ya? Entonces, claro, ahí entraría como con problemas, ¿cierto? Con la cognición social. Pudiese ser eso un ejemplo. ¿Ya? En cuanto a la hipo o hipersensibilidad sensorial, ¿ya? La teoría de integración sensorial, que la vamos a estar viendo más adelante en el módulo, ya nos dice que existe una dificultad, ¿cierto? Bueno, el ser hipersensible o hiposensible es porque existe una dificultad entre cómo nosotros procesamos e integramos la información que viene del medio externo o interno. Va a depender. Nuestro cuerpo, ¿cierto? Está formado por diversos sentidos. Antiguamente se decía que los sentidos eran 5. Actualmente ya van como en 12, quizás más. ¿Ya? Entonces, todos estos sentidos, lo que nosotros percibimos del medio exterior o interior, ¿ya? Tiene, por ejemplo, el sentido táctil. Nosotros al tocar algo, por ejemplo, con la mano, ¿cierto? Ya puede que, ya, esto va a ser, para nosotros es tocarlo y lo sentimos y esa es nuestra reacción, quizá tocarlo a suave, está frío, caliente, ya eso va a ser como nosotros lo procesamos. Pero en cambio, acá, por ejemplo, si hay una hipersensibilidad sensorial, se refiere a que, por ejemplo, la persona, ¿cierto?, con este trastorno va a tocar algo, ya, por ejemplo, si él toca algo que está muy frío, ya, y tiene esta hipersensibilidad, lo Papi, que te sí, voy a sacar el pendrive del auto ya. Porque como está la clase, va a conectarlo a la radio. Pía, está activado el micrófono. ¿Está cerrado? Sí, ponete, po. Pía, Súbete el rojo.
Pía, ¿me escucha? Está activado el micrófono. Ya. Bueno, ya. Como les iba diciendo, les voy a poner otro ejemplo de que es esta hipo o hipersensibilidad porque se me fue un poquito el foco. ¿Ya? Al tocar algo, como le decía, nosotros lo sentimos, podemos discriminar qué es, ya, si es algo que nos agrada, lo vamos a seguir tocando, si estamos hablando de la parte táctil, y si no, vamos a retirar la mano o decir, ah, esto es áspero, esto es, ya, o esto no me agrada. En cambio, alguien que tiene una hiperrespuesta va a tocar este elemento y va a sentir esa sensación amplificada por 100, por 1000, ¿ya? Entonces, ¿ya? También puede ser que sea distinto, que sea alguien que sienta muy poco, y esto va a ser porque cuando nosotros recibimos el estímulo, ya, esto pasa por un proceso, ¿cierto? Lo primero es que nuestros receptores, ¿cierto? Tengan contacto con el estímulo, luego este viaje, ¿cierto? Por nuestro sistema, y ahí recién se va a armar una respuesta que nos va a decir, ya, esto es suave. Nosotros lo hacemos automáticamente porque lo aprendemos, pero desde que el niño es pequeño, esto se va madurando con el tiempo. Y en el caso de las personas con trastorno espectro autista, muchos de ellos tienen esta hipo o hipersensibilidad sensorial. Ya, pero como decía, lo vamos a ver más profundamente en la siguiente parte. Sobre la prevalencia. Según la OMS, ya, de los datos del 2021, se presenta aproximadamente este diagnóstico en el 1% de la población mundial. Ya, y en nuestro país, en Chile, 1 de cada 51 niños con la distribución de sexo de 4 es a 1 por niña. Ya, entonces, esto quiere decir que existen más niños que niñas con un diagnóstico de trastorno de espectro autista. Hay varios estudios igual que nos hablan sobre esto. La causa exacta hasta el momento no existen varias hipótesis, ya, pero una que sea concreta sobre esta prevalencia, ¿cierto? Esta distribución, en este momento no se ha concretado. Ya más adelante espero que sepamos por qué hay más niños que niñas diagnosticadas con el trastorno. Vámonos ahora a la historia del trastorno de espectro autista. Acá vamos a hablar de otros autores, ¿cierto? Quienes fueron añadiendo mayores conocimientos sobre el área, realizando aportes significativos para lo que es el trastorno de espectro autista. Acá tenemos perdón, no lo voy a pronunciar tan bien, tenemos a Grunja, el apellido Sukrareva, espero haberlo dicho bien. Ya, ella fue la primera en ofrecer un tratamiento educativo, familiar y sistemático para lo que es el trastorno hoy en día. Ya, esas fueron las primeras aristas que se vieron sobre lo que es el trastorno. ¿Ya? Ella descubrió que habían características para ambos géneros y fue la primera en publicar, ¿cierto? Descripciones, ¿cierto? De lo que era el autismo en ese momento, según sus investigaciones. Y estas recién fueron a tener relevancia 20 años después. ¿Ya? Fue pionera totalmente en lo que era el área. Lo que ella descubrió, ¿cierto? En sus artículos, ¿cierto? Es que había para efectos de esto, yo voy explicando, va a ser un pequeño paréntesis, yo voy explicando, ¿cierto? Algunos términos o añadiendo alguna otra información para complementar. Ya lo que está en lo que le enviaron a ustedes, ¿cierto? En este PDF, es más que nada lo que se va a ver en la prueba y todo el contenido como tal. Ya, entonces igual hay datitos que son importantes para agregar y también para poder comprenderlo mejor.
Y como les decía, si hay alguna duda mientras estoy hablando, no duden en comentarlo. Ya, continuamos. Lo que decía esta psiquiatra, ¿cierto? Ya en el año 1925, cuando fue que recién publicó que se publicó su primera descripción de estas características, era que los niños tenían un comportamiento impulsivo y extraño, ¿ya? Que tenían conductas, ¿cierto? Que eran como de burla, ya ella lo definió de esa forma, que eran un poco más solitarios que el resto, también que tendían a ser como más, tenían una conducta como más abstracta, ¿ya? También que la postura de estos niños que ella estudió, ¿cierto? En ese tiempo, tenían tenían una postura como un poco menos erguida que los demás, ¿cierto? Un tono muscular distinto al resto de los niños de la misma edad y condición, ¿ya? Y también decía que el tono de la voz era distinto, entre otras varias, ya que prefería algún tipo de juego en específico. Ya esas fueron las primeras características que ella pudo evidenciar en esos años. Y aquí tenemos a Leo Kanner, ya, otro psiquiatra. Ya, pero esto ya fue en 1981. Él realizó una investigación en 11 niños y en este estudio pudo revisar lo siguiente: que existían dificultades para desarrollar interacción con los otros. ¿Ya? Y también, bueno, esto también va ligado al generar una respuesta ante los demás, ¿cierto? También vio que había una entonación diferente a lo que se esperaba, ¿cierto? Una entonación distinta, también dificultad para comprender los puntos de vista de los demás en un grupo, ¿cierto? Dificultad para entender el lenguaje figurado. Em, Podríamos decirlo, por ejemplo, si nosotros contamos una, una anécdota, ya en contexto ya de amigos, y utilizamos alguna palabra que no sea contextual del lenguaje. A ver, podría ser, a ver, alguna que se me ocurra. Por ejemplo, cuando utilizamos alguna palabra que sea como para señalar algo, que hablemos de, por ejemplo, cuando se dice peinar la muñeca. Ya, como chilenos nosotros sabemos lo que significa la palabra. Ya, significa que uno está hablando cosas incoherentes, que no van al tema, que uno está un poquito, un poquito perdido en el tema, ya, que uno se va como para otro lado. Pero para una persona que presenta este trastorno, va a ser literalmente realizar el acto de tomar a una muñeca, ¿cierto? Y peinar su cabello. A esto se refiere, ¿sí? También nos habla de la dificultad en la adaptación a los cambios, el no poder anticiparse, ¿cierto? Como les comentaba igual la clase pasada, tener esta dificultad, si de un momento a otro tenían planificado, ya hoy vamos al colegio a tal hora, en la tarde te voy a buscar y luego vamos a la casa, viene la comida, ya esa es la rutina normal de un niño o niña en un día de semana, ¿cierto? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este mismo día, el niño o niña ya comienza su rutina, va al colegio, luego cuando lo pasan a buscar le dicen, no nos vamos para la casa, sino que vamos donde tu abuela o abuelo, ¿ya? Entonces, ahí pudiesen ocurrir muchas situaciones, ya pudiesen ocurrir descompensaciones, llanto, no querer estar ahí, ¿cierto? No hablar, ya pueden ocurrir muchas cosas porque la persona con el trastorno espectro autista tiene una rutina bastante estructurada, ya eso funciona bastante bien para ellos.
ese cambio espontáneo, ya que acá igual dice dificultad de la actividad espontánea, ¿cierto? Ese cambio repentino en la rutina genera, puede generar una gran molestia, ¿cierto? Todo el sistema se puede sentir pasado a llevar. Ya, pero para nosotros un cambio de rutina, por ejemplo, sería, está bien, me puedo molestar quizá, ya porque yo no lo quería hacer hoy, lo puedo hacer mañana, pero continuamos. Pero para ellos es algo muy significativo. También está la dificultad en la adquisición del lenguaje. Ya, dificultad, ¿cierto? También puede pasar en casos más graves de trastorno espectro autista que el niño consiga los hitos normales, ¿cierto? Comience a hablar, comience con los primeros balbuceos, las primeras palabras, y luego lo pierdan a medida que van creciendo. Puede ocurrir y son casos como un poquito más graves, pero puede ocurrir. Acá también este autor plantea la sensibilidad a estímulos, principalmente sonidos. Les voy a estar mostrando un videíto, ¿ya? Pero voy a terminar de explicar acá. Ecolalia. La ecolalia ya es cuando el niño, niña o adolescente repite una palabra. Por ejemplo, si, si le dicen, por ejemplo, le dice, el cuidador de un niño ya almuerza con él y le dice, sírvete ensalada. Y el niño le va a repetir, en vez de realizarlo, le va a repetir, sírvete ensalada. ¿Ya? Y así va a continuar. El discurso se ve muy desorganizado porque existe esta repetición de palabras o patrones, ¿ya? Y pareciera que no se está prestando atención a lo que uno le está diciendo. Ya igual vamos a ver un videíto sobre eso. La lateralidad, tender a realizar las actividades solo con un lado del cuerpo. Por ejemplo, voy a tomar algo, lo tomo con la mano izquierda. Voy a comenzar a caminar con el pie izquierdo. Voy a vestir por el lado izquierdo, ignorar un poco el otro lado. Y lo otro, el juego repetitivo y estereotipado es, por ejemplo, lo que les comentaba el otro día, coleccionar autitos. El tipo de juego sería coleccionar autos, ponerlos en fila, hacer una torre, y ese sería mi tipo de juego. Y juego solamente con los autos. Y eso puede ser un tipo de juego. Ya, acá les dejé los videos. Les dejé los videitos y voy a tratar de compartirlos directamente desde acá. Los dejé listos. Vamos a ver. A ver, denme un momentito. Vamos a casi. Ya, vamos a ver el video. Voy a ver si lo puedo. Ahora sí continuamos. ¿Qué les pareció el video? ¿Ya? ¿Algún comentario? Bueno, sobre todo lo primero que veíamos, ahora que estamos grabando nuevamente, ¿cierto? Comentar que lo primero que veíamos era, como les había dicho, una ecolalia, ¿cierto? Donde el niño repetía lo que, lo que estaba diciendo la mamá, ¿cierto? No había un diálogo concreto, ¿cierto? No había una conversación detrás de esas palabras, era solamente repetir y estar con esa frase fija en todo momento. Ya, el segundo caso es un video
bueno, es un poquito fuerte, ¿cierto? Es cómo una persona con trastorno de espectro autista percibe el entorno. En este caso, ¿cierto? El joven del video tenía una hiperrespuesta a los estímulos. Todo se veía amplificado para él. Ya el estar en la calle, los ruidos que son naturales, ¿cierto? Que se escuchan dentro de una ciudad, el escuchar las sirenas de la patrulla o ambulancia, ¿cierto? A él lo sentía muy amplificado y tenía la necesidad de taparse los oídos. Buscó refugio, ¿cierto? Ingresando a otro lugar, ya un lugar más cerrado, como la cafetería, pero tampoco logró, ¿cierto?, en deshacerse de toda esta sensación, ¿cierto? Continuaba escuchando todos esos estímulos, continuaba sin poder encontrar una calma, ¿cierto?, ante todo esto, y al final lo que él hace, ¿cierto?, se tapa los oídos y toma eh, una postura, ¿cierto?, como de bebé, ¿cierto?, abrazándose las piernas, ya porque ya no tenía como las herramientas para continuar en ese medio en ese momento. Y ahí, bueno, amablemente la camarera se acercó, ¿cierto? Comprendiendo la situación para intentar apoyarlo en lo que ella pudiese. Ya, continuamos. Ya, si la siguiente autora ya, es Lorna Wink. Ya, ella también es psiquiatra. Para retomar también, comentar que estamos hablando de las personas que fueron las pioneras en acuñar toda la terminología de lo que es hoy en día el trastorno de espectro autista. Son los primeros estudios, ¿cierto? Los primeros que comenzaron a notar estas características en la población, ¿cierto? Primeramente infantil, infanto-adolescente, y acá, bueno, tenemos a Lorna Wing, ¿cierto? Que ella fue la que acuñó el término espectro y definió al autismo como un conjunto de síntomas que se pueden asociar a diferentes trastornos y niveles intelectuales. Expandió, ¿cierto?, lo que era el diagnóstico que veíamos al principio, introduciendo el término concepto trastorno del espectro autista como tal, y distinguió que habían dimensiones que estaban alteradas dentro de este trastorno, que eran la reciprocidad social, ¿cierto?, la comunicación, capacidad simbólica, que eso también lo podemos ver, conducta imaginativa, patrones repetitivos, la capacidad simbólica, ¿cierto? La podemos ver en muchos niños que tienen este tipo de juego que es, por ejemplo, tomar un juguete, decir él va a ser el capitán, él va a ser el caballo, ya ese tipo de juego que vemos, ellos no lo presentaban o tenían un tipo de juego que ya era muy distinto a lo que mostraba el resto de los niños. Ya, entonces ella juntó, ¿cierto? Todas estas características que igual se parecen, si la vemos así, se parecen a lo que comentaban los otros autores, pero ella los agrupó en esta clasificación. Y añadió, como le decía, el término de trastorno de espectro autista. Ahora tenemos a Temp Grandin, perdón. Ella es profesora. ¿Qué es lo que propuso ella? Ya vamos en 1947. Ella fue una pionera, compartió su experiencia personal en relación al autismo. Ya ella se dio cuenta, ¿cierto?, que tenía características del trastorno y comenzó a observarlas, ¿cierto? Y ella creó una máquina de dar abrazos. Ya, no sé si alguien tiene el micrófono activo, si va a decir algo, tiene una consulta. ¿O solo se pasó a activar, Susana?
Parece que se pasó a activar el micrófono. Ya. Ya. Lo que le decía que esta científica, zoóloga y profesora, ¿cierto? Observó que que los animales de la granja eran sensibles a estímulos visuales, lo que hacía que estos se estresaran y asustaran. Ya, y creó esta máquina de los abrazos, como había dicho, y estas máquinas comprimían a este animal por ambos lados. Y se dio cuenta que esto les generaba tranquilidad a estos animales que se estresaban y asustaban para su estudio. ¿Ya? Y bueno, lo que ella propuso, ¿cierto? Que era un mito que a las personas con trastorno de espectro autista no les gustaba dar abrazos. Y que las personas con trastorno de espectro autista sí deseaban recibir afecto, pero al ser tan hipersensibles, como lo hablábamos recién, ¿cierto? Esto les dificultaba el contacto físico. Eso es lo que arrojó su estudio. Ya, fue un avance bien significativo. Y como les decía, ella lo compartió también desde su experiencia personal. Ya. Vamos a tomar un pequeño break, ya, porque igual nos queda bastante diapositiva. Va a ser más rapidito el siguiente bloque. Ya voy a dejar la introducción de la etiología del autismo acá. Vamos a pausar un ratito. Vamos a dar 10, 15 minutos máximos de break para que puedan comer algo, tomarse un cafecito, ¿cierto? Y vamos a pausar, ¿cierto? Vamos a pausar, ¿cierto? La presentación y volvemos en 15 minutos máximo. ¿Ya? Estamos de vuelta a las 8:05. Ahora sí, estamos grabando la clase, nos faltaba eso. Ya, dudas, consultas. ¿Ya? ¿Se logra visualizar la pantalla? ¿Se logra ver la presentación? Ya, sí. Ya, comenzamos nuevamente. Acá. Nos habíamos quedado en el título, ¿cierto? De la etiología del autismo. Acá podemos ver 3 paradigmas ya que sustentan, ¿cierto? Que sustentan las causas del autismo. Vamos a partir con el paradigma biológico genético. Este paradigma nos dice que la comunidad científica, ¿cierto? Desde su mirada, ve al autismo como una enfermedad neurológica que es congénita y también defiende que el origen de este trastorno como tal radica en los cambios del sistema nervioso central, particularmente en la parte genética. Que estos genes, ¿cierto?, pueden ser heredados de los progenitores o haber sufrido alguna mutación que sea de forma espontánea. Este paradigma, ¿cierto?, se basa en conocimientos netamente genéticos para fundamentar esta teoría, ¿cierto? Y nos dice que
claro, que ellos se basaron en diferentes marcadores genéticos, tomaron la información de esa parte para dar esta mirada, ¿cierto? Que nos habla de que nos habla de los genes, que estos pueden haber mutado, ¿ya? Desde esa mirada, la causa del trastorno de espectro autista sería la mutación genética o factores netamente neurológicos y congénitos. Ya, pasamos al siguiente paradigma, que es el paradigma de la neurodiversidad, ya que nos dice que la medicación dirigida a la curación propuesta por el paradigma biológico genético y el ambiental, ¿cierto? Es cuestionado por este paradigma. Ya, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Este paradigma de la neurodiversidad dice, no, esto no aplica tanto, ya que según esta nueva visión, dice que el autismo, ¿cierto? Em, es una forma, es una de las variaciones en que los humanos, ¿cierto? Expresamos nuestra singularidad. Ya nos dice, vamos a verlo igual más en profundidad, ya porque esto igual va a entrar en la evaluación, es uno de los temas, ya nos dice que todos somos distintos, ya todos somos personas únicas. Por lo tanto, no necesitamos, ¿cierto?, que seamos respetados y aceptados como tal. ¿Ya? Entonces, desde esta mirada, de este paradigma de neurodiversidad, ¿cierto? Nos dice que trata de dejar un poquito de lado todo lo que es, esto es netamente biológico, ¿cierto? Esto es genético, le buscamos la causa, ¿cierto? Buscamos algún tipo de medicación, quizá. Acá nos dice que la neurodiversidad nos dice que todos tenemos características únicas, somos seres distintos, ¿cierto?, los unos a los otros y que tenemos que respetar estas diferencias. También existe el paradigma ambiental, que es otro, ¿cierto?, que dice que ve el autismo como un trastorno neurológico que es causado por agentes que son netamente del ambiente. Pueden afectar al bebé, ¿cierto? Pueden afectarlo desde la etapa prenatal, ¿ya? También en el nacimiento también pueden afectarlo dentro del parto, ¿cierto? O también lo pueden afectar en la etapa postnatal, ¿ya? Pero acá, como decía, como su mismo nombre lo indica, es ligado a causas que son totalmente de dónde vivimos, alguna gente, ¿cierto?, que pudo haber desencadenado esta condición en el momento en que el bebé estaba gestándose o cuando la madre estaba en labor de parto. ¿Ya? Alguna de estos factores pudo haber desencadenado lo que es el trastorno de espectro autista o que puede haberse dado posterior cuando el niño cuando ya era un bebé, ¿cierto? Cuando ya nació, también pudiese haberlo afectado el entorno en sí. ¿Ya? La severidad de estas características, ¿cierto?, va a depender de la duración e intensidad de la exposición a estos factores de riesgo. Ya eso igual es importante rescatarlo en este paradigma ambiental, ya que como la causa está en el ambiente, nos dice que mientras más expuesto a este agente que causó la variación, ¿cierto?, que le causó este trastorno, ya puede tener una intensidad, ¿cierto?, una severidad más grave que el haberse expuesto por menor cantidad de tiempo o, por ejemplo, haber estado en menor cantidad de contacto con el factor. Ya ve,
Ya, nos pasamos al siguiente tema, que es el último que va a entrar en la evaluación, que es la neurodiversidad. Igual pudimos comentar un poquito en lo que es la definición de los paradigmas, ¿cierto? Un poco de lo que era la neurodiversidad. Ya. Acá tenemos varias definiciones cortitas, ¿cierto? Ya puntos claves para definir lo que es esta neurodiversidad. Es una variable neurocognitiva infinita, ¿ya? En la población humana. Acá nos habla de biodiversidad. Como habíamos dicho, la neurodiversidad, ¿cierto? Quiere decir que todos tenemos distintas características. ¿Ya? Acá nos habla de biodiversidad y nos habla de que es una variación neurocognitiva. Podemos tener algunas características, ¿cierto? Aprender las cosas de una forma, ser más visuales, ser más auditivos para poner atención, ¿cierto? Nuestra atención se va más en los esquemas, ¿ya? Eso no significa que, que no lo podamos aprender. Significa que es natural en el humano, ¿cierto? Tener estas distintas características. ¿Ya? Somos personas, ¿cierto? Y estas características neurocognitivas van a variar de uno a otro. Acá también dice que cada ser humano tiene un sistema nervioso único. Y acá también dice lo mismo que él había comentado, con una combinación única de habilidades y necesidades. ¿Ya? Entonces, las necesidades que tenga una persona, ¿ya? Por ejemplo, lo mismo del aprendizaje. Yo, por ejemplo, me aprendo mejor un tema viéndolo. ¿Ya? Yo prefiero verlo, quizás crear algún esquema, ya de eso dejarlo ahí y poder visualizarlo, para mí se me hace mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, si no puedo realizarlo, va a ser una necesidad el poder llevarlo a cabo, ya para facilitar la comprensión de alguna temática. En cambio, una persona que hay quizás alguien que tiene otras habilidades que son, quizás no va a necesitar hacer un esquema, quizás va a escuchar algo un par de minutos y con eso ya es suficiente para él. Ya ahí se logra ver como la variación y la combinación de estas habilidades para poder, concentrar, ¿cierto? Su atención, su procesamiento a esta información. También nos habla del desarrollo neurológico atípico y nos dice que es una diferencia normal y debe ser también reconocida y respetada como cualquier otra variante humana. Ya, acá si bien nos pone nuevamente el término de desarrollo neurológico atípico, lo clasifica también dentro de neurodiversidad. Ya más adelante voy a explicar mejor esa partecita. Ya, dice que, claro, pero como les decía, neurológicamente se espera que las personas, ¿cierto?, vayan cumpliendo ciertos hitos del desarrollo, que su sistema neurológico se vaya desarrollando de una forma, que a los tantos meses estemos logrando tales cosas, ¿ya? Pero acá nos habla del que el desarrollo neurológico atípico, ¿cierto? Cuando no se van cumpliendo estos hitos, también es una forma de neurodiversidad. ¿Por qué? Porque también va a haber una combinación de habilidades, lo que dice arribita, ¿cierto? También van a haber necesidades para poder procesar esa información. Y acá no lo deja fuera, acá va todo dentro de neurodiversidad. Ya, acá lo mismo que les decía recién, ¿cierto? Que hay distintas maneras de procesar la información y tipo de configuración cerebral. Ya es lo mismo. Y acá tenemos una definición, ¿cierto?, de Reaño del 2017, que nos dice que el autismo no es una enfermedad
ni un trastorno, sino una condición de vida. Eso es lo que decíamos. Mayormente se suele ver a los niños pequeños, ya que son niños con trastorno de espectro autista, pero tenemos que comprender que la persona con este trastorno, digámoslo así, con esta condición, y ellos, a medida que van creciendo, se van evidenciando nuevas características para lo que es el trastorno en sí. También se pueden ir evidenciando distintas cualidades, distintas fortalezas y debilidades. ¿Ya? Entonces, claro, lo que es el trastorno en sí no se detiene en algún momento, sino que se pueden ir adquiriendo nuevas habilidades, se pueden ir buscando otras formas de desarrollar y de trabajar las necesidades que tenga la persona, pero es algo que sí o sí va a acompañar durante todo el ciclo vital. ¿Ya? Como dice acá, una condición de vida. Y se evita el enfoque, ¿cierto? Que es solo la patología. Puede existir que hayan coincidencias, como lo que decíamos, afectación, ¿cierto? En el área social, en el lenguaje, ¿ya? Pero, y comorbilidades también, ¿ya? Van a haber varias coincidencias de un diagnóstico a otro, pero se evita clasificar tal cual la persona autista es esto, lo que dice la definición de la patología, de la patología o trastorno en sí. ¿Ya? Puede existir, dice, pero se evita llamarlo tal cual una patología. Ya. Y nos habla, claro, que desde el modelo, tiene una mirada desde el modelo social de discapacidad, que nos dice que las barreras no son de la persona. Las barreras van a estar en el entorno. Acá, derechamente en el entorno social. ¿Ya? No es la persona la que tiene la dificultad, sino que la sociedad como tal le va a presentar mayores obstáculos en lo que es las etapas de su desarrollo. El poder adaptarse, el poder compartir, lograr hitos, ¿cierto? Lograr estudiar, trabajar. Ya acá enfatiza en ese tema. Ya, dice que no son pacientes, sino participantes. ¿Ya? Acá habla de no verlo como la persona que va a una consulta médica, ¿cierto? Y que va haciendo como, ya el paciente tanto, tiene tales síntomas, ya, no es eso. Se le da un rol más activo a la persona, ¿cierto? Que sea participante. Tampoco que sea el brindarle terapia, sino el acompañarlo, ¿cierto? En las intervenciones, ¿cierto? Se busca que la persona sea parte de, que no solamente sea, vamos a aplicar esto y repita el movimiento, ¿ya? No, eso es lo que dice la neurodiversidad que no corresponde. Acá la neurodiversidad igual se enfoca bastante en los derechos de las personas. También dice que se busca crear lazos de empatía, se énfasis a la escucha, la comprensión y la acción. Ligado a lo mismo de los derechos, ¿ya? Todos podemos participar, todos somos parte de todo, todos podemos lograr las cosas, ¿cierto? Solo que vamos a necesitar diferentes apoyos en el caso de ser necesario. Ya. Y lo último dice que se pasa a considerar el autismo desde el déficit hacia las características. Ya, acá. Continuando con la explicación, el primer término que usamos fue neurodiversidad. Y aquí se puede enredar un poquito. Ya, acá nos dice qué es una persona diversa. Y acá, ¿qué te hace neurodivergente? Acá en la explicación, ¿cierto? Nos habla inmediatamente de la neurodivergencia. ¿Qué es? ¿Ya?
vamos a dejar de lado un ratito la pregunta de arriba para leerles lo que aparece acá. Ya nos dice que la neurodivergencia es un término general para referirse a los individuos que son autistas principalmente, pero también abarca dislexia, la dispraxia, déficit de atención e hiperactividad, que en siglas TDAH, u otras condiciones que, que la llevan a navegar procesos cognitivos y emocionales, dice, de manera distinta a la norma. Acá nos habla de qué es ser neurodivergente. ¿Ya? ¿Qué te hace neurodivergente? Dice que se utiliza, ¿cierto?, para describir a las personas cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan a lo que se considera, ¿cierto?, común o estándar. ¿Por qué nos aparece la neurodivergencia dentro de lo que es neurodiversidad? Como les había comentado delante, la neurodiversidad, ¿cierto?, abarca todos los tipos de procesamiento. Ya acá, como dice este punto, la neurodiversidad habla de que el desarrollo neurológico atípico, ¿cierto? Que en este caso lo nombra como neurodivergencia, ¿cierto? ¿Ya? Dice que ese desarrollo atípico es una diferencia normal, que está dentro de lo que es neurodiversidad. Porque todos, recordando, todos tenemos una variabilidad neurocognitiva. ¿Ya? No es un humano que piensa de una forma, que razona de una forma, que comprende de una forma. No, somos todos distintos en ese sentido. Por lo tanto, los trastornos como tal, ¿cierto? El desarrollo neurológico atípico va a ir comprendido dentro de la neurodiversidad. Entonces, acá nos dice, pero acá lo nombra, ¿cierto?, como neurodivergencia. ¿Ya? Refiriéndose a que el neurodivergente se utiliza, ¿cierto?, ¿cierto?, a las personas que tienen estas habilidades distintas de procesar la información, que no se ajustan a lo común. Ya, esa es otra terminología. Acá les voy a leer un poquito. A ver, sí que lo incluye acá. Ya, acá nos aparece, ¿cierto?, la diferencia entre las personas que son neurotípicas y neurodivergentes. ¿Ya? Es otro término, ¿cierto? La que habíamos hablado recién de lo que era la neurodivergencia. Y nos dice que los individuos neurotípicos tienden a crear generalizaciones subconscientes sobre lo que todos piensan y sienten basándose en ellos mismos y en quienes los rodean, lo cual con frecuencia, ¿cierto?, coincide con su propia neurología. Parece ser, ¿cierto?, una habilidad intuitiva de leer a las personas, pero puede ser completamente inexacto cuando se considera a las personas autistas. ¿Ya? Y dice también que la persona que es neurotípica, ya aplica las suposiciones, ¿cierto?, internalizadas basándose en su propia neurología. Aquí en el espectro autista, ¿cierto?, cuya neurología es inherentemente diferente a la persona neurotípica. Ya se equivocan, o sea, acá hay equivocación en la observación. Para que les quede más clarito, ya acá... Ya, vamos a volver a esta por si no quedó tan clarita. Ya. Dice que el ser, ya, la persona ¿cierto? Si la neurodiversidad, ¿cierto?, considera la diversidad de capacidades cognitivas, emocionales y sensoriales, ¿cierto? La neurodivergencia se refiere directamente a la persona que tiene patrones neurológicos que se desvían de la norma socialmente establecida. A modo de resumen,
sería, ¿cierto? Que sería, a ver, dame un momentito. Ya, una persona neurotípica, lo que hablábamos en la siguiente. Se la voy a explicar mejor. La persona neurotípica, ¿cierto? Es la persona cuyo funcionamiento cerebral se ajusta a lo que se considera típico, lo que les decía adelante, o dentro de las normas establecidas por la sociedad. El ser neurodivergente son personas cuyo funcionamiento cerebral, ¿cierto? Va a diferir de lo que se considera como típicamente esperado para una persona. Y acá incluye, ¿cierto?, al autismo, el trastorno de espectro autista, dislexia y otros trastornos. Ellos van dentro de lo neurodivergente. Y lo neurotípico es lo que se espera, ¿cierto? Vamos a decirlo así, lo normal, digámoslo así, lo que la sociedad dice, ya la sociedad tiene este estándar, ¿cierto? Eso sería una persona neurotípica. En cambio, el neurodivergente sería un funcionamiento que no es igual a lo típico. Y neurodiversidad abarca todos los tipos de procesamiento. Ya, ahí no sé si quedó más clarito. Ya. Luego nos aparecen algunas estrategias, ¿cierto? Nos aparecen algunas estrategias de cómo puedo comprender y apoyar a la persona neurodivergente. Ya, acá nos dice, ¿cierto? Reconocer, comprender la forma en que la persona con el espectro autista, ¿cierto? Va a pensar, que siente y que puede ser muy diferente a cómo otra persona pensaría. Poniéndose en ese caso, por ejemplo, si yo conozco a una persona con trastorno de espectro autista y le molestan, yo veo que escucha un poco de música fuerte y veo que la persona se está tapando los oídos. ¿Ya? Entonces, lo que se espera, ¿cierto? Es es que yo, por ejemplo, no diga, pero ¿por qué le molesta? Y me vaya para otro lado y me dé exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo que se espera acá con esto, como estrategia, ¿cierto? Es el tener mayor información, ¿cierto? Reconocer que esta música fuerte para mí va a ser algo común, pero para esta persona va a estar amplificado, como lo que veíamos en el video, ¿cierto? Darse cuenta de esas diferencias, que lo que va a afectar a una persona neurotípica, digámoslo así, ¿ya? No va a ser igual para alguien neurodivergente, que va a tener un procesamiento distinto de la información, ¿ya? Acá dice también que así como las cosas que pueden ser devastadoras para una persona neurotípica, lo que decía, podrían ser insignificantes para la persona autista. También puede ser al contrario. Puede ser que sea mucho el estímulo para la persona, o puede ser que, por ejemplo, nosotros, ya voy a ponerme como ejemplo nuevamente. Por ejemplo, yo estoy sumamente afectada por alguna situación que ocurrió, estaba estudiando algo, no pude entregar un informe, ¿ya? Y puede ser que la persona con el diagnóstico, ¿cierto? O que sea neurodivergente, vea esta situación o vea llorando y ya, y la persona va a pasar de largo, solamente eso, ¿ya? Puede pasar también, ya se va a ver desde una persona que no comprende lo que está ocurriendo, ¿cierto? Desde fuera se va a ver como súper fea la actitud, ¿cierto? Que va a tener la persona neurodivergente. Pero para la persona divergente no lo va a ver como lo está viendo uno o generar esa empatía, ¿cierto? De que uno se siente mal, ¿ya? Para él va a ser algo que no va a ser insignificante en su vida, solamente va a pasar de lado. O puede ser al revés. ¿Ya? Otro punto dice que es posible que ambos neurotipos sientan el mismo sentimiento frente a una situación determinada. No obstante, se muestra de una manera completamente diferente y se gestiona diferente.
Ya acá va, ¿cierto?, al cómo reaccionar ante una situación. Puede que internamente la persona lo sienta, ¿cierto? Sienta esta situación, el peso de la situación, pero no va a tener la misma reacción uno del otro. Ya acá otra recomendación, ¿cierto? Es obtener conocimiento sobre los rasgos y desafíos asociados con el autismo. Ya igual vamos a estar viendo más sobre esto. Ya, claro, lo que se aplica para una persona no va a ser lo mismo para las otras. No va a ser un tratamiento, aplicar una estrategia para una persona que funcionó muy bien, ya la persona eh, pudo realizar muchas actividades gracias a esto, pudo aumentar su socialización, ya, pudo desempeñarse mejor laboralmente o escolarmente, pero yo voy y aplico la misma estrategia para otra persona que puede tener características similares a simple vista, pero puede ser que la otra persona no tenga ninguna repercusión o llegue a agravar la situación. ¿Ya? Entonces, claro, hay que tener muy en cuenta que lo que aplicamos para uno no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo para el otro. O quizás nos va a servir esa misma estrategia, pero ligándola con otra. ¿Ya? Ya que todos somos distintos, ¿cierto? La sensibilidad sensorial también va a variar mucho, como le decía, para algunos un estímulo va a ser insignificante si lo tocamos, por ejemplo, y para otro va a ser algo demasiado fuerte, el simple roce con una textura. Ya también el nivel de deseo de la interacción social. Ya quizás alguna persona que sea neurodivergente va a buscar el comprender cómo socializar. Quizás quiere llegar a esas interacciones, no sabe cómo hacerlo, se le dificulta. Quizás hay otro que no tiene tanto interés en esa área. ¿Es necesario que lo desarrolle? Sí, pero quizás no es algo que la persona lo haya integrado y diga, yo quiero tener amigos, por ejemplo. Ya quizás no es algo, tenemos que comprender eso también. ¿Ya? Y también, bueno, conocer el perfil de la persona y cómo le está afectando su entorno. Ya también dice que la importancia, ¿cierto?, de aprender a leer el comportamiento, el lenguaje corporal, las señas no verbales de la persona autista. ¿Ya? Si se está sintiendo cómodo, si va a necesitar ayuda. Puede ser que estemos con una persona que presente el trastorno, le estemos hablando mucho rato y la persona en todo este rato no escuchó nada de lo que le estábamos diciendo porque se sentía muy incómodo o porque estaba poniendo atención en algo llamativo que teníamos al lado, por ejemplo, dejamos algo como muy llamativo cerca y quizás la persona se perdió más en esos detalles y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Ya puede que haya necesitado mayor apoyo en esa área, quizás la persona necesitaba algún tipo de ayuda en la comunicación y nunca nos dimos cuenta. ¿Ya? Entonces, entonces, claro, esto puede ser diferente, ¿cierto? En las personas neurotípicas, ¿cierto? Y no coincidir con otras personas del espectro también. Tenemos que, claro, acá dice la recomendación es ser sutil o, ¿cierto? Sí, siempre buscando la comodidad de la persona. Ya quizás nosotros no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar prestando un montón de apoyos y puede que la persona todo el momento estuvo muy incómoda y lo único que quería era que apagáramos un poco la luz, que bajáramos un poco la luz. Haciendo eso, puede que la persona no haya puesto mucha atención. Pero antes de eso estaba muy incómodo porque teníamos luces, teníamos lámparas, mucha iluminación y en todo ese momento le estaba procesando más la incomodidad de tener toda esa iluminación. ¿Ya? Y el último punto, ¿cierto? La escucha. Escuchar, dice, todo lo que esté comunicando, en cualquier forma. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hay que tener
¿cierto? Mucho ojo, como le decía, si es que comprobar, ya conocer un poco más a la persona, si es que realmente se siente cómodo, ¿cierto? Si es que realmente está comprendiendo lo que nosotros queremos lograr, ¿cierto? Lo que queremos comunicar. Quizás, como le decía, la persona no nos está entendiendo, ya sea por dificultad en el procesamiento o por otro estímulo, ¿ya? Tenemos que estar atentos también en si pueden comunicarnos correctamente lo que quieren decirnos. Quizá la persona tiene mucha dificultad en pronunciar alguna oración, quizás en iniciar una conversación, quizás en qué momento puedo hablar, ya los tiempos, todo eso, verlo también como una estrategia. Y estamos llegando a la última diapositiva. Así que, ¿hasta acá alguna duda? Nada. Ya, acá tenemos los métodos de screening en el autismo. ¿Cómo vamos a medir el autismo? Ya, a ver, Claudia, ¿nos quiere decir algo? Profesora, ¿hasta acá va a ser la prueba de hoy? ¿La Sí, neurodiversidad? correcto. Sí, Claudia, esta es la última diapositiva que entraría en la evaluación del día de hoy. Ya, así que si quedan más dudas sobre esta temática, no duden en consultarlas, es el momento ahora. Ya, pero igual nos van a quedar unos minutitos luego de revisar esta última diapositiva. Ya, si quieres comentar algo. ¿La prueba va a ser de desarrollo o va a ser con alternativa? En este momento no manejo esa información directamente, ya que la evaluación se desarrolla con más de con más de un tutor. Ya no podría decirle en este momento. Ya lo único que tenemos en este momento, claro, el tiempo destinado a la evaluación, ¿cierto? Y lo que va a entrar en esta. Ya. Continuamos con la última diapositiva. Acá nos nombran, ¿cierto? Si han escuchado alguna de estas evaluaciones que se realizan para crear, ¿cierto? Un perfil, ¿cierto? Para medir los grados de afectación y también para ver las diferentes áreas que se pueden ver afectadas y también para un correcto diagnóstico. Ya. Dice ¿cierto? El primero, el CUCHAT, ¿cierto? Detecta el autismo, ¿cierto? En etapas tempranas del niño. ¿Ya? Y bueno, en realidad tiene bastante evidencia, ¿cierto?, de su aplicación, ya, pero lo importante acá es que se aplica desde la primera infancia. Pues viene el MChat, igual es un poquito parecido, ya, el MChat dice que este se aplica en 2 ocasiones, con un intervalo de 30 días en cada aplicación. Si el resultado es positivo, hay sospecha de trastorno de espectro autista. ¿Ya? Y si el resultado es positivo en ambas aplicaciones, es un motivo de derivación, ¿cierto? Para una confirmación diagnóstica. Luego viene el test A2, ¿ya? Que es una evaluación que es más estandarizada, ¿cierto? Que utiliza, ¿cierto?, para ayudar al diagnóstico de la persona con sospecha de trastorno de espectro autista. Y es una de las pruebas con mayor evidencia, ya, y confiabilidad mundialmente reconocida en la detección de la condición. También está el síndrome genético, ¿cierto? O sea, estudio genético, perdón, de X frágil. Y bueno, X frágil es un trastorno como tal, que es una causa muy frecuente de retraso cognitivo y que es hereditario.
Ya también es una causa común, ¿cierto?, de los trastornos de aprendizaje y algunos se ha asociado también a problemas psiquiátricos. Ya, entonces, este estudio se realiza para buscar, ¿cierto?, genéticamente, ¿ya? Genéticamente la asociación de X frágil con, eh, con fenotipos, ¿cierto?, de lo que es el autismo. Hay una asociación de X frágil con el trastorno de espectro autista, por eso se realiza ese estudio. Y está también el electroencefalograma, ya que muestra la actividad eléctrica del cerebro. También se puede utilizar, ¿cierto?, para detectar autismo. Ya, pero bueno, este test igual es para acompañar el diagnóstico. Ya no es que solamente con la aplicación de este electroencefalograma te va a decir de inmediato confirmado tiene trastorno espectro autista, sino que sirve para tener, ¿cierto?, un primer acercamiento a lo que es el diagnóstico. Con varias evaluaciones, se pueden realizar varias evaluaciones. Ya, este estudio lo que busca, ¿cierto? Observa la sincronización de la actividad cerebral en distintas regiones del mismo cerebro. Dependiendo del resultado, puede haber una sospecha de trastorno espectro autista o no. Y el ADI o ADIR. Esa es una entrevista que se realiza a los cuidadores de las personas que tengan sospecha de espectro autista. El objetivo, ¿cierto?, es determinar los signos y comportamientos que sean propios del diagnóstico. Ya, este es solo una tipo de entrevista. Y el estudio, que es visual y motor, ya este es un estudio que ya es más clínico, se busca comparar, ¿cierto?, las respuestas que se consideran normales. Esto ya sería como en un bebé, por ejemplo, que cuando está muy pequeñito se realiza, de acuerdo a la evidencia, un test visual, motor, ¿ya? Y auditivo. Ya acá está separado, pero igual la evaluación auditiva, ¿cierto? Visual y motora son complementarias también para evidenciar algunos rasgos que pudiesen aparecer en el trastorno espectro autista, como una primera mirada de lo que pudiese ser el trastorno como tal. Y con eso hemos finalizado la presentación. Ahora sí, ¿alguna consulta respecto al tema? ¿No? ¿Claudia? Yo puedo indicar que un niño con déficit atencional es una rama de la neurodiversidad, ¿o no? Con déficit atencional, es que dentro de la ¿O dentro neurodiversidad, del autismo? dentro de el autismo como tal, no considera, me dijiste, el TDAH, ¿cierto? Sí, déficit atencional. Sí, no, como tal no. Como tal es separado el diagnóstico en sí del trastorno espectro autista del TDAH. Ya son distintos diagnósticos. Acá se los nombraba juntos porque, acá, aquí está. Ya, acá se nombraba juntos, Es. pero como dentro de la neurodivergencia. Está dentro de los trastornos, ¿cierto? Como tal, por separado, cumplen características de los Ya, ya. neurodivergentes. Ya acá está Ahí está, ok, ok. sí, pero todos estos pueden caber dentro de la neurodiversidad porque la neurodiversidad abarca todo por completo. Personas neurotípicas, que somos lo que se llama Ahí está, sí. socialmente normales, ¿cierto? Y lo que es neurodivergente o neurotípico, ¿ya? Profesora, ¿y hay papás que le bajan el perfil a niños con este diagnóstico, obviamente indicado por un profesional? Entonces, súper, porque tengo una amiga conocida como que ella siempre le baja el perfil y yo creo que es más grave de lo que, porque el chico no se queda nunca Mm, sentado,
no le gusta estudiar, quiere estar siempre jugando o haciendo alguna cosa, pero no quiere estar en la clase tomando atención. Y no es 100% autista, él se relaciona bien, pero no quiere poner atención. Y ya pasó a sexto básico, con mucha dificultad. Claro. Sí, bueno, lo que pasa en estos casos igual va a depender del funcionamiento de cada familia. Para algunas puede ser como muy complicado, ¿cierto? Saber que su hijo en este caso tiene algunas características diferentes, podríamos decirlo así. Ya algunos problemas quizás tratan de que esto, por ejemplo, digan que va a pasar de curso y este problema va a terminar. Pasa mucho. Ya pasa mucho. Lo ideal sería generar algún tipo de adaptación en el caso del niño, ¿cierto? Para favorecer su aprendizaje, ya para que pueda regularse sensorialmente, si esa es la afectación, ya si hay algún tema de atención, sería importante conocerlo más profundamente. Pero si los padres están poniendo la barrera principal, ya es un poquito complicado. Dentro de los establecimientos, lo que se busca, ¿cierto? De acuerdo también a la nueva ley que hablábamos la clase pasada, es que los establecimientos educacionales tengan mayor incidencia en el tamizaje de los estudiantes que puedan tener características de algún tipo de trastorno espectro autista. Ya si en algún momento el establecimiento aplica alguna evaluación, ya si cuenta con esas facultades, ya va a poder reportar tal vez la situación con los padres o guiar algún otro tipo de intervención ya fuera del establecimiento para que sea revisado, quizás para realizar otro tipo de evaluaciones con el niño. Pero claro, lo principal ahí es como la atención de los papás y que, bueno, conocer mayormente la información, pero igual hay muchos padres que tratan de negar la situación solamente, lamentablemente. O sea, en mi caso no lo niega, pero no lo asume. Sí, Porque una eso cosa es, es decir, sí, tiene déficit atencional, pero no está asumida, como que mejor ni toquemos el tema. O sea, yo cuando le toco el tema, ella no le gusta. Y yo veo que el niño es súper normal, lo que pasa es que hay que educarlo de diferente manera nomás. claro, claro, lo mismo. Como decía, en la neurodiversidad entramos todos, así que, claro, realizando algunas adaptaciones, yo creo que, claro, habría evolución, ¿cierto? En su caso particular para favorecer lo que es el aprendizaje. Pero ahí, claro, los padres tienen el rol principal en este caso y esperemos que ya los colegios puedan ser más partícipes como lo plantea actualmente la nueva ley que recién apareció el año pasado. Esperemos que ya se estén tomando mayores Recién el año acciones pasado, qué bueno. Sí. y ¿Sabe que acá en Curicó el colegio El Pilar es un colegio súper poco empático, ha tenido muchos problemas, que finalmente es un colegio subvencionado particular y que en el otro módulo me enteré de varias cosas que el colegio El Pilar no aplicaba? Y finalmente el colegio le abre la puerta al apoderado para que se lleve al niño y no enfrenta ni ayuda a resolver algunas cosas que a veces los papás por trabajo, por poco tiempo no pueden. Y yo creo que ahí como nosotros como inspectores también vamos a poder a lo mejor brindar un apoyo, pero si el director tiene una manera o un método de trabajo, el inspector no va a poder hacer mucho tampoco. claro, igual es complicado siendo solo una persona. Si bien como inspectores ustedes o como asistentes, ¿cierto? En el aula van a contar, ¿cierto? Con esta información, lo importante es que esto se masifique un poco más, ya, porque igual yo creo que son muchos los establecimientos que aún están como tratando de, de ocultar ciertas situaciones, hacer como que esto no ocurre, pero pasa mucho. Ya, entonces, claro, nosotros tener estas herramientas, a veces igual nos podemos quedar así como que mal, no podemos hacer nada acá, pero tenemos los conocimientos y va a llegar un momento, ¿cierto? En que estas campañas, ¿cierto? De información,
ya se van a masificar más, se van a crear nuevos protocolos dentro de los establecimientos, ya ahí va a ser necesario que se masifique más, ¿cierto? Y que sí o sí se vayan aplicando estas nuevas políticas para poder ver este tipo de casos, ¿ya? Pero claro, mientras el establecimiento completo no esté de Yo no sé acuerdo, no hay. por qué los colegios no hacen jornadas informativas para los apoderados. Yo creo que hay muchos apoderados que no tienen idea que su hijo sufre uno de estos tipos de cosas. Sí, debiese ocurrir en establecimientos, hay algunos establecimientos que hay mucho abordaje de todos los profesionales, ¿cierto? Hacia muchas capacitaciones, hacia los docentes, las reuniones también de apoderados, también se conversa bastante de estos temas, ¿ya? Pero hay otros que todavía están ahí como en el sistema antiguo, podríamos decirlo. Entonces, ya al ir masificando, ¿cierto? Al ir entregando mayor información, se busca que también se adapte esto y que ya puedan tomarse medidas, porque claro, si bien muchos se han sumado a este tipo de iniciativas, hay otros que o no lo quieren asumir o simplemente no están comprometidos. Sí, qué horror. Sí, es un tema súper Gracias, amplio. profesora. Ya, de nada. Ya, ¿y alguna otra duda? Ya. Entonces, vamos a dar por finalizada la sesión, pero antes de irse voy a pasar la asistencia. Así que espérenme un poquito. Voy a dejar de compartir. Ya vamos a dejar de grabar. Y